Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto al público que está aquí como al público que está en directo a través del canal de YouTube de la Fundación, porque es muy importante vuestra presencia hoy. Vamos a abordar uno de los temas más complicados, más difíciles, como es la conducta suicida, aunque sabemos que es necesario hablar de ello para empezar a prevenirlo. Para ello me acompañan dos personas muy especiales, profesionales, Miquel Roca, catedrático de Psiquiatría y decano de la Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears. Bienvenido, muchísimas gracias. Y Carmen Leal, que es la primera catedrática de Psiquiatría de España, que se dice pronto, y además presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Bienvenida, Carmen, y muchísimas gracias por vuestra compañía. Como veis, me siento muy acogida esta tarde y, bueno, para quienes no sabéis quién soy yo, soy María de Quesada, soy periodista y autora del libro La Niña Amarilla, Relatos suicidas desde el amor. Yo estoy aquí moderando esta tarde la charla y aportaré, si puede ser, un poquito más mi lado más experiencial, porque yo también soy, digamos, sobreviviente, ¿no?, de un intento de suicidio y eso, a través de los años y de mi experiencia, pues hoy puedo hablar de ello y me permite también pues, ofrecer esa parte desde la experiencia, ¿no?, desde cómo lo he vivido yo y cómo lo pueden haber vivido pues, las personas que me lo han contado a través del libro, por ejemplo, ¿no? Y creo que es una muy buena oportunidad hoy para hablar de conducta suicida, porque justamente hace 3 días fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y como ya dice el nombre de la charla, hoy vamos a hablar de datos. Lo que pasa es que el tema de los datos pues, es frío, ¿no?, hablar de datos. Sin embargo, hay que saberlos y vamos a empezar por esos datos para después atravesar y, digamos, navegar por las diferentes partes, aristas que puede componer el fenómeno de la conducta suicida y que para ello me van a ayudar Miquel y Carmen pues, a abordarlo. Quería leeros un hilo de Twitter. Hoy sabéis que la comunicación está en todas partes, también en las redes sociales. Y este hilo es del psicólogo clínico Miguel Guerrero, coordinador de la Unidad Cicerón de Prevención e Intervención en Conducta Suicida del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Me impactó bastante y todo lo que yo escribiera pues, no iba a impactar tanto o no me iba a gustar tanto, entonces por eso quiero leeroslo. 40 segundos. Una persona fallece en el mundo cada 40 segundos. El suicidio está entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo. 1 de cada 100 muertes en el mundo es por suicidio. 250.000 fallecidos por suicidio en el mundo tienen menos de 25 años. Y esto lo voy a repetir. 250.000 fallecidos por suicidio en el mundo tienen menos de 25 años. Es cierto que casi el 60% de los suicidios en el mundo ocurren en países del sudeste asiático y del Pacífico occidental, pero en Europa preocupa la tendencia al alza. España está por debajo de la media mundial y europea. Ese dato también hay que darlo. Sin embargo, en nuestro país sigue siendo la primera causa de muerte no natural desde el año 2008. Casi 4.000 personas perdieron la vida por suicidio en el año 2020. Son los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística. 11 suicidios al día en España, 1 cada 2 horas y cuarto. 1 al día en la Comunidad Valenciana. Además de las muertes, al año se registran 70.000 intentos de suicidio. Esto supone una urgencia médica cada 7,5 minutos. Más de 20.000 de ellos tendrán secuelas físicas o psíquicas graves. A lo largo de la vida, hasta 2 millones de personas en nuestro país piensan en acabar con sus propias vidas. La ideación suicida genera mucho dolor y carga de sufrimiento, y eso no lo podemos cuantificar. La idea de suicidio es un factor de riesgo. Además de esto, el suicidio deja a 80.000 personas devastadas por el dolor. Son los supervivientes, las personas que han perdido a un ser querido por suicidio. El suicidio no finaliza con la muerte. El inmenso dolor se desplaza a la familia. Conviene saber también que hay mucha variabilidad entre las comunidades, ¿no?, y entre los territorios, incluido dentro de las provincias. Como país y como sociedad avanzada, ¿no?, que queremos ser, creo que no podemos permitirnos esta realidad. Y por eso, por ser parte de la solución, parte de la prevención, hemos de romper este enorme estigma, este enorme tabú que hay en torno al suicidio.
Esta tarde vamos a intentar ser parte si no de la solución, pues de este inicio de romper el estigma. Y la buena noticia, porque he leído estos datos que son fríos, son difíciles, son duros, sobre todo porque son personas y familias que hay detrás de cada uno de esos números, sabemos que la solución al suicidio, ¿no? Digamos que los métodos y las maneras de prevenirlo son factibles y viables mediante medidas de información, de sensibilización, y que en una importante proporción puede prevenirse, ¿no? El suicidio es prevenible y los profesionales de la salud pueden hablarnos de ello. Hemos pasado una pandemia y yo le quiero lanzar esta pregunta para iniciar este diálogo a Carmen. ¿Por qué se habla más ahora de suicidio que antes de la pandemia por COVID? Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias, María. Yo creo que siempre ha habido conductas suicidas, siempre ha habido suicidios consumados, relacionados o no con problemas de trastornos mentales, pero creo que si algo, yo diría que positivo, entre comillas, ha tenido la pandemia, es que ha puesto de relieve ante la sociedad los graves problemas que padece la gente de salud mental y concretamente el incremento de conductas suicidas. Eso es algo de lo que antes a veces no se hablaba. Hablar de suicidio era un tabú, incluso algunos de los que están aquí saben que muchas veces el suicidio de alguien conocido se ha querido hacer pasar por un accidente fortuito y el suicidio no se mencionaba. Sí, está claro que directamente el tabú y el estigma impedían, ¿no?, que las familias se comunicaran. Porque parecía un estigma y entonces ahora no. Sí, quería simplemente decir que los datos que yo tengo de la Comunidad Valenciana es que los suicidios consumados hubo un pequeño incremento en los años 18 y 19, pero que después se ha estabilizado y ahora solo en alguna franja concreta de edad se producen suicidios consumados, con lo cual podríamos decir que los suicidios consumados, y yo creo que gracias también a las intervenciones que se han hecho, han disminuido. En cambio, lo que se ha multiplicado, y eso está en todos los medios de comunicación, lo que se ha multiplicado por 4 aproximadamente, porque las cifras siempre pueden ser falaces, son los intentos de suicidio, las conductas suicidas y las autolesiones, de las que si quieres luego hablaremos. Pues muchas gracias por ese dato, Carmen, porque precisamente le iba a preguntar a Miquel si hablamos de un incremento significativo real de suicidios desde la pandemia, ¿no? Porque parece que los medios de comunicación, que somos parte también, ¿no?, del reflejo de la sociedad, muchas veces comunicamos y no sé si lo estamos haciendo del todo bien, porque ese dato es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Como tener una visión más desde fuera y no solamente mirar los datos previos a la pandemia o justamente de la pandemia. Bueno, buenas tardes. Me vas a permitir, María, que primero agradezca a la Fundación la invitación a estar aquí, a su presidente, el doctor Viñas, a la doctora Leal como presidenta de la Academia. La doctora Leal ha sido un impagable maestro de nuestra generación de psiquiatras, y estar aquí y estar contigo, además, que te he tenido como libro de cabecera, el libro amarillo estos últimos días. Por tanto, gracias por invitarme a estar aquí. Yo estaba asombrado de ver el trabajo que hacía Paula y su grupo aquí, pero luego ahora estoy asombrado de la sede, ¿no? He visto unas obras de arte, una colección magnífica, he visto a compañeros de la Universidad de Baleares de antes, estoy muy cómodo y, por tanto, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Y voy a pasar a responder. ¿Me habéis permitido, María, este breve inciso? Por supuesto. ¿No? Bueno, es verdad, yo creo que ahora la profesora Leal lo ha resumido muy bien, ¿no? Si miramos en perspectiva, por ejemplo, de 20 años, ¿no?, desde el 2000 al 2020, ¿no?, vemos que las cifras de suicidios aquí en este país, que afortunadamente, como muy bien ha dicho María, es un país con bajas tasas de suicidios si comparamos con el resto del mundo, pero las cifras, como las ha dicho ella, cada 2 horas y pico un suicidio, nos sigue pareciendo brutal, descomunal el dato, ¿no?
Si analizamos en 20 años, vemos pequeños dientes de sierra, no vemos un incremento muy... Pero lo que sí vemos es que no conseguimos disminuir las cifras de conducta suicida, ¿no? Yo a los alumnos de la universidad, a los estudiantes de medicina en la asignatura de psiquiatría, les proyecto siempre la gráfica que muestra cómo los accidentes de tráfico desde el año 2000 han caído de 6.000 muertos al año a 2.000 en el 2020, mientras que las cifras de suicidio están, lo que los ingleses llaman plafonadas, ¿no? No se mueven, ¿no? Por tanto, algo ocurre que no estamos haciendo bien y algo se ha hecho bien, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, las muertes por accidentes de tráfico, ¿no? Y lo que estamos intentando ver, qué podríamos hacer de modificar los planteamientos que se han hecho, por ejemplo, respecto al estigma, el silencio de la conducta suicida. Yo no sé, luego lo podemos comentar, pero quizá un paciente me comentaba la semana pasada, ahora no estáis empezando a hablar demasiado de suicidio, lo digo porque no sé si nos estamos yendo al péndulo contrario, ¿no? Luego quizá podemos ver cómo quizá hay que hablar de suicidio, ¿no? Y cómo las redes sociales han roto lo que era previsible que podíamos mejorar, ¿no? Yo en la pregunta de María creo que el viejo axioma de la prensa inglesa se está rompiendo mucho, separar información de opinión, ahora ya se mezcla información y opinión, ¿no? Y a veces veo que en reportajes periodísticos parece que, por ejemplo, el momento en que, durante la crisis económica, hubo una eclosión de problemas económicos brutales, la gente se le echaba de los pisos donde estaba viviendo porque no podía pagarlos, ¿no? Y cuando había uno o dos que hubo suicidios en este sentido, de una persona que iban a echarle de su piso, ¿no? Pareció que entonces había un aumento enorme de conductas suicidas ligadas a las crisis económicas, ¿no? Esto estaba en entredicho y yo creo que poquito a poco intentaremos clarificar de cara al futuro cuándo hay aumento de suicidios o no y cuándo de conductas suicidas. La profesora Leal lo ha comentado, lo que sí estamos viendo en los hospitales ahora es un aumento de tentativas de suicidio y sobre todo en franja de edad más joven. Y si hacemos caso a que la tentativa de suicidio es un predictor muy bueno o muy malo, ¿no?, de conducta suicida posterior, entonces cabe esperar que en los próximos años podamos ver quizá de nuevo un cierto aumento, ¿no? En psicología se dice que no hay mejor predicción de la conducta futura de cada uno de nosotros que la conducta pasada, ¿no? Tendemos a repetir lo que hemos hecho durante los últimos años, ¿no? Y probablemente por eso la tentativa de suicidio, y ahora hemos visto este aumento en estos últimos años, nos preocupa tanto. Sí. Muchas gracias. Bueno, hemos empezado a hablar de suicidio, es verdad, mucho más. Se ha abierto en foros sociales, en los medios de comunicación. Para hablar de suicidio y de cómo se comunica el suicidio podríamos hacer otro diálogo, porque eso es verdad que hay que comunicar de manera responsable. Creo que hoy lo estamos haciendo porque la intención siempre es la de prevenir, ¿no? Y es verdad que se ha puesto en marcha un teléfono gratuito, el 024, de atención a la conducta suicida. Sin embargo, seguimos viendo, ¿no?, que esas cifras son una constante y qué estrategias podemos digamos, ver como necesarias para abordar este problema que tiene tantos prismas. Carmen, ¿a ti qué te parece que estrategias son necesarias? Hablando obviamente desde la salud, pero también se puede trascender al ámbito social, porque al final es un problema transversal que no solamente afecta a la salud pública, sino que es un problema social, ¿no?, de toda la sociedad, que tiene más factores y que, digamos, que trasciende al ámbito de la sanidad pública. Y quizá tu pregunta nos lleva un poco al final del tema. Es qué retos ahora nos plantea este incremento tan grande de esas conductas suicidas que, como decía Miquel Roca, pueden ser el preludio de suicidios consumados. Yo creo que, por una parte, desde la sanidad se están creando, y de hecho el Conseller de Sanidad nos autorizó hace 2 o 3 días a decir que se va a abrir ya dentro de unos meses un centro específico de salud mental infanto-juvenil aquí en Valencia, y está previsto otro específico también en Alicante y otro en Castellón, para que haya consultas que sean enfocadas directamente a los problemas que tienen los adolescentes, que, como acaba de decir Miquel, es la franja que en estos momentos tiene un mayor número de conductas suicidas y de autolesiones.
Entonces, eso sería desde el punto de vista sanitario. Pero luego hay otro reto que es la formación tanto del profesorado como de los padres, como de los propios estudiantes, acerca del suicidio. Porque muchas veces, muchos de los problemas que generan conductas suicidas, como el acoso, yo prefiero hablar de acoso que de bullying para no utilizar siempre anglicismos, hay muchísima incertidumbre, hay muchísima intolerancia a la frustración en los adolescentes y muchas veces los propios profesores, maestros, padres no tienen la formación suficiente para abordar el problema. Por lo tanto, creo que hay que ir desde dos frentes. Por una parte, el que haya unas consultas adecuadas para los pacientes y por otra parte, que haya programas de formación que detecten pronto las señales de alarma y por lo tanto puedan poner solución. Muchas gracias, Carmen. ¿Algo que añadir, Miquel? O complementar, digamos, porque... No, yo creo que las estrategias que... Es verdad que no hay una estrategia nacional en todo el país común, ¿no? Ahora se ha puesto en marcha el teléfono a petición, a insistencia de muchos profesionales, muchas organizaciones, las asociaciones, por ejemplo, de supervivientes del suicidio, que se están empezando, los familiares que están agrupándose y están haciendo un trabajo excelente en este sentido. No, están ayudando a crear yo creo que primero la seriedad con que hay que abordar el problema, ¿no? Y que eso ha sido durante muchos años la necesidad de datos fiables, la necesidad, por ejemplo, de un dato que quizá podemos comentar después, de qué porcentaje de conductas suicidas podemos ver que obedecen o son respuesta a una enfermedad mental previa o no. Esto es una vieja discusión, una discusión de la filosofía, de la sociología, de la medicina, ¿no? ¿Alguien tiene sin ninguna enfermedad mental en un momento determinado puede cometer una conducta suicida? Pues sí, ¿no? Así es, ¿no? Pero ver cuándo, cómo, de qué manera y analizarlo. También es verdad que en puridad, todos estamos en las universidades llenos de gente con mucha puridad metodológica, que los más puristas te dicen que ¿cómo vamos a analizar conductas de suicidio en personas que solo han hecho una tentativa y que no han consumado el suicidio? Que metodológicamente no tenemos la finura todavía de poderle preguntar cómo ha llegado a esta conclusión una persona que realmente ha cometido suicidio y no en la tentativa. Por tanto, que nos estamos manejando datos que están algo viciados de inicio, pero esto es lo que estamos haciendo. Y hay grupos de investigación, y a mí me parece bueno comentarlo, del doctor Baca Jr., que es muy conocido, de la profesora Leal también, ¿no? Que están ahora intentando ver si se pueden, en personas muy jóvenes, a través de los big data, que llaman esto, los grandes procesos de datos, a través del teléfono móvil, ir siguiendo datos de una persona en riesgo de suicidio para ir detectando a través de cómo se ha movido, qué contactos ha tenido aquel día, qué páginas ha buscado, ¿no? Si la persona voluntariamente quiere someterse a un control de estas características, que Obviamente tiene muchos problemas, sí, evidentemente, ¿no? Pero intentando procesar todos estos datos y ver que a través de procesar muchísimos datos llegamos a una personalización del riesgo suicida en pacientes, por ejemplo, o en personas muy jóvenes, ¿no? Esto podría ser una línea de investigación abierta que nos ayude a entender mejor las personas que luego han consumado el suicidio y que tenemos a disposición todos estos datos a través de una cosa tan simple, pero que todos tenemos a mano ya y todo el día utilizamos, como es el teléfono móvil, ¿no? Y esto es investigación puntera ahora mismo, ¿no? O sea, hemos hablado de investigación, hemos hablado de formación fundamental, profesionales de todos los ámbitos, ¿no? Tanto del ámbito sanitario como de la docencia, trabajadores sociales, pues necesitan esa formación y es fundamental para poder abordar el problema del suicidio, ¿no? Y creo que también el aumento de recursos que se sigue pidiendo y es fundamental, en eso las administraciones tienen que seguir apoyando, ¿no? En aumentar los recursos que sabemos que son limitados, ¿no? A día de hoy y que es fundamental pues para seguir en esta línea de poder atender a las personas que lo necesitan en el tiempo y forma que es necesario, ¿no? Que creo que está la figura también del psicólogo clínico, que la intención es ampliarlo, la figura del psiquiatra con la especialidad
mirada infantil. No sé si eso me podéis comentar algo. Sí, yo creo que la atención primaria es la puerta de entrada más importante a todo el sistema de salud, ¿no? En un país como el nuestro y otros. Afortunadamente tenemos un sistema de salud de atención primaria que ahora está muy cargado de trabajo, está en una situación, yo diría, casi límite. Pero es verdad que allí la formación de los profesionales para la detección precoz de todo el grupo de gente que trabaja en atención primaria está siendo fundamental. Es verdad que a los médicos de atención primaria les estamos pidiendo muchas cosas. Los cardiólogos les piden que detecten cuanto antes problemas cardíacos, que los detecten al inicio. Los endocrinólogos lo mismo con la diabetes y los psiquiatras se lo decimos con la depresión y con el riesgo de suicidio, ¿no? Es verdad que estamos intentando, pero probablemente estos perfiles de riesgo, ¿no? Los grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos suficientes para decir que en los hombres, a partir de los 70 años, es un grupo de riesgo de conducta suicida, ¿no? Y si tiene un consumo de sustancias y tiene además una enfermedad mental previa como la depresión, es un grupo de altísimo riesgo, ¿no? Sabemos que en gente joven con consumo de sustancias, el consumo de sustancias yo creo que por desgracia no le estamos dando en estos momentos, sobre todo en gente joven, la relevancia que tiene. La mezcla de enfermedad mental y consumo de sustancias en personas jóvenes es de altísimo riesgo para una conducta suicida posterior, ¿no? Y todas estas cosas, claro, dependen de políticas sanitarias, dependen de formación de profesionales y dependen de aspectos sociales y culturales que nos cuesta muchísimo manejar y que no son golpes de volante de un coche que le hacemos girar a la izquierda, sino que son de estos grandes barcos que en mi tierra tienen que apagar las máquinas en Ibiza para atracar en Mallorca, ¿no? Son movimientos de larguísima duración y que es muy complicado que podamos plantearlos. Pero no quiere decir que no tengamos que iniciar la línea, claro. Exactamente, yo creo que esa es la idea, ¿no? Y la parte positiva es que, como digo, estamos aquí hablando de ello. Esto es impensable, pues a lo mejor hace 5 años, hace 8 años, estar en un foro hablando abiertamente de la conducta suicida y tratando, ¿no?, de encontrar soluciones y maneras y formas de poder ayudar a las personas, sobre todo, ¿no?, porque al final se trata de personas que están sufriendo y lo están pasando mal. Yo creo que ya hemos hablado de algunos, creo que sería interesante incidir en lo que son los factores de riesgo, también para que las personas que luego pueden hacer preguntas del público, tanto de aquí como del canal online, entiendan y aprendan un poco, sepan cuáles son esos factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, no sé si, Carmen, tú me quieres empezar por algunos o... Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo para una persona? Ha dicho algunos Miquel. Es importante conocerlos porque sí, y de hecho, ya hace muchos años que se elaboraron una serie de protocolos para detectar las posibilidades de riesgo suicida que se aplicaran en atención primaria, por una parte, y también en las situaciones de urgencia. Lo que ocurre es que la implementación de estos protocolos ha sido muy irregular. ¿Por qué? Pues porque no había personal suficiente, porque esos protocolos llevaban una cantidad de preguntas a contestar que nunca llegaban. Factores de riesgo, pues tanto de la conducta suicida, de los intentos de suicidio, como de algo que a mí últimamente los psiquiatras que hacen guardia en el hospital en el que yo he trabajado toda la vida me han señalado, es el incremento también de autolesiones, que no son propiamente conductas suicidas, son estos adolescentes que se hacen cortes, que procuran ocultar llevando manga larga, que a veces la familia tarda en detectar porque lo ocultan celosamente y que realmente cuando se les pregunta parece que es como si quisieran cambiar un dolor emocional o un estrés emocional por un dolor físico y hay un alivio de la angustia en principio. Pero factores de riesgo en general, aparte de, como decía Miquel, conductas previas de suicidio o conductas en la familia, trastornos mentales que no han sido detectados. Hay algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, como el trastorno límite de personalidad,
que se caracterizó siempre por las conductas impulsivas y por las autolesiones. Los niños que sufren acoso escolar o el acoso laboral en determinadas ocasiones, no siempre ha de ser escolar. Una familia desestructurada, una familia que cuando aparecen muchas veces señales de alarma no las detecta o culpabiliza de conductas que no debería de culpabilizar. Esto es algo que para los jóvenes es terrible. Los adolescentes están viviendo una situación, y yo creo que esa la pandemia la ha agravado, de incertidumbre hacia el futuro. Hay una competitividad excesiva, hay la baja autoestima, el rechazo por parte de los demás. Hay una cantidad de factores de riesgo, el aislamiento, una falta de apoyos, acontecimientos vitales estresantes, la pobreza. En estos momentos uno de los problemas que preocupa es que la crisis económica que sufrimos y las dificultades económicas vayan a agravar el problema. Miquel ha mencionado los desahucios como un motivo en ocasiones para una persona para tener una conducta suicida, pero es que en estos momentos uno ve colas, lo que llaman las colas del hambre, gente que va a recoger comida, es decir, que toda una situación del entorno social negativa va a aumentar la desesperación y va a aumentar la desesperación en la familia. Y eso hace que todo eso sean factores de riesgo evidentes. Por lo tanto, hay que tratar de solucionar esos problemas de riesgo. Muchos de ellos, además, estamos hablando que no se circunscriben al ámbito sanitario, sino que son sociales, son problemas de nuestra sociedad. Son de la Entonces, sociedad. Sí, por eso hecho, trasciende el problema, el fenómeno del suicidio al ámbito de la salud. Sí, de todas formas, la principal puerta de entrada al suicidio es la enfermedad mental. Si hacemos caso a los estudios metaanalíticos, que son estos estudios que recogen estudios de diferentes sitios y lugares y los analizan de manera conjunta, que quizás sea la gran evidencia de las cosas, la gran prueba científica, entre el 60, 70, hasta incluso algunos estudios llegan al 90%, se podría haber detectado previamente una enfermedad mental o se ha diagnosticado previamente una enfermedad mental antes, ¿no? Y dentro de esto, la gran puerta de entrada sería el cuadro depresivo, el trastorno afectivo. También lo es el trastorno bipolar, la esquizofrenia, otro tipo de... Y cuando se añade un consumo de sustancias, se multiplica todavía de manera exponencial, ¿no? Pero claro, luego a veces tenemos paradojas con las cifras, ¿no, Carmen? Que si la gran puerta de entrada es la depresión y el número de suicidios que tenemos en el mundo ahora vemos que es 3 o 4 veces superior de hombres respecto a mujeres, mientras que las cifras de depresión hay mucha más prevalencia entre las mujeres que entre los hombres, encontramos cifras muy paradójicas. Menos, ¿no? Pero hacen más intentos. Pero menos suicidios consumados, ¿no? Entonces tenemos unas paradojas que nos ofrecen los datos, ¿no? Y los datos hay que manejarlos como son y hay que intentar buscarles alguna forma de que nos expliquen mejor estos perfiles de riesgo, ¿no? Pero el gran perfil de riesgo sería este y todos los factores que ha comentado la profesora Leal. La pertenencia a grupo, por ejemplo, parece que es un buen factor protector, ¿no? La pertenencia a un grupo social, ¿no? Sí, incluso, eso. Vamos a hablar ahora de los los factores de protección. La cohesión social, sabéis que hay estudios, ustedes seguro que algunos de ustedes los conocen y estoy seguro que algunos de mis compañeros en la universidad también. Los estudios primeros de grandes sociólogos que abordaron el problema del suicidio mostraban cómo durante las épocas de las grandes guerras disminuían las cifras de suicidio, ¿no? Y lo atribuían a la cohesión social que se produce en un momento determinado dentro de un grupo. La pandemia probablemente puede haber sido incluso algún momento, puede haber tenido un efecto de estos protector que estamos comentando, ¿no? Porque aumenta esta cohesión social, aumenta la pertenencia a un grupo que está sufriendo en un momento determinado, ¿no? Claro, los acontecimientos vitales externos, ¿no? Cuando nosotros nos pareció el acontecimiento más terrible que nos pasaba el confinamiento, ¿no?
Ahora, cuando comparamos el confinamiento con el acontecimiento vital que es Ucrania, por ejemplo, para la gente que vive allí, nos hace sonreír, ¿no? Porque pensamos, bueno, el confinamiento era gravísimo, pero muchos lo pasaron haciendo pasteles y viendo series de Netflix, ¿no? Y eso no es un acontecimiento vital si lo comparamos con otro. Pero para nosotros en aquel momento fue terrible como tal, ¿no? Claro, toda esta proporción de cuando un acontecimiento vital, una crisis económica, un desahucio, sobre una enfermedad mental, pues entonces se convierte en un grupo de gran riesgo. Pero, por ejemplo, hay algún trabajo que yo he leído que durante el confinamiento es verdad que aumentó mucho la cohesión social en la familia y en algunas todo eso tuvo un efecto positivo. Pero en algunos tuvo un efecto negativo, claro. Porque los conflictos que existían más o menos latentes entre los miembros de la familia, al tener que estar todo el día viviendo en la misma casa, pues multiplicaba los problemas. Afloraron un poco. Y de hecho también hay algún trabajo, porque como tú has dicho, los metaanálisis que se hacen, lo que te ponen de manifiesto es que según qué grupo ha sido estudiado y dónde ha sido estudiado, los factores a los que les dan mayor o menor importancia son unos u otros. Pero que cuando hay una situación difícil, incluso en algunos casos al acabar el confinamiento, han aparecido más conductas suicidas que estaban más o menos tapadas o que no habían desaparecido. Pero has mencionado una cosa que yo quería, y es el suicidio en los trastornos mentales graves, en los trastornos mentales que hemos estudiado toda la vida los psiquiatras. Yo creo que, no sé, pero en casi todos los textos el porcentaje de suicidios de la esquizofrenia o de las depresiones graves se ha mantenido más o menos estable y siempre se ha dicho, bueno, el 10% de los enfermos con depresiones graves pueden suicidarse. Y hay que estar atentos porque detectar ese riesgo de suicidio es el motivo de internamiento de los pacientes. A mí el doctor Julio San Juan me comentó el otro día un dato muy curioso, y es que los esquizofrénicos, sabes que él se dedica a eso, en los esquizofrénicos la pandemia ha tenido un efecto negativo en cuanto a un incremento de la mortalidad porque han abandonado la medicación, porque la preocupación por ha hecho que se les prestara menos atención. Incluso, pues, muchas veces la atención se polarizó tanto en el COVID que sabemos que en otras patologías, no solo en las psiquiátricas, los pacientes han tenido dificultad para contactar con sus médicos. Lo digo porque es tan difícil, como tú comentabas, el hacer un análisis global. Creo que vamos por grupos de riesgo, sí. y cada vez más ciñéndonos más grupos más pequeños para analizar en cada caso. Cada vez hay que estudiarlo de una manera y con un rigor del que no siempre todos los estudios tienen. Y ahí quiero apuntar una cosa por lo de los periodistas. Yo siempre he pensado que hay muchos problemas sociales, no solamente que los medios de comunicación pueden o fomentar el alarmismo o taparlo. Por supuesto, eso al final entonces, es como lo tratan y de la manera... El término medio, que la información sea veraz, que la información sea... útil y que sea rigurosa y que ofrezca ayuda, ¿no?, a las personas. Creo que todo esto el que mejor sabe es es verdad, profesor Roca. La Organización Mundial de la Salud y las sociedades de psiquiatría establecieron como una especie de decálogo para intentar, y además lo hicieron con grupos de periodistas, ¿no? Y aquí en España hay un periodista navarro que trabaja mucho, Gabriel González. Que los dos escribimos el capítulo que hay sobre comunicación, ¿no?
Y es verdad que las normas que ha dado la Organización Mundial de la Salud y las sociedades son relativamente seguidas por los profesionales que ahora, ¿no? Por ejemplo, no comentar exactamente cómo se ha producido un suicidio, de qué forma concreta, ¿no? Cómo ha sido, ¿no? No intentar darle una explicación nunca a por qué lo ha hecho aquella persona, ¿no? Todas estas cuestiones que nos parecen tan simples, si analizamos cómo se publicaban antes, todo esto sí, se ha mejorado. Y se ha mejorado muchísimo. Se ha mejorado, ¿no? Queda por hacer también. Muchísimo. Pero yo creo que todo esto lo ha resquebrajado en las redes sociales, ¿no? Y han cambiado radicalmente. Cuando un paciente nuestro de cualquiera de pronto desaparece, no está, a los 2 minutos en las redes sociales ha desaparecido tal persona, ¿no? Ya sabes luego en Mallorca que estará en el Cabo de Formentor o en el Cabo Blanco, que son 2 de los espacios que los mallorquines usan para suicidarse, ¿no? Entonces dices, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo podemos regular? Lo difícil que ha sido en la prensa escrita o en la prensa hablada, en la regular o ayudar a que tener... reto. Ahora para las redes sociales se está convirtiendo en imposible, ¿no? Sí. Y tú sabes que están dando el nombre y la imagen y la foto de una persona que sabes que mañana o pasado ya se silenciará, no se hablará más de ella y se sabrá que se ha suicidado en alguno de los sitios que ha aparecido. Entonces, ni hay confidencialidad, ni hay respeto a la conducta, ni nada, porque las redes sociales lo han resquebrajado. Pero es verdad que se había hecho un trabajo previo, que a mí me parece, no sé si estás de acuerdo, María, que era muy bueno. Sí, por supuesto, es un trabajo que sigue y que está en transformación. Porque los libros de estilo de los periódicos están cambiando, el del País y el del Mundo están a punto de cambiar ya y se han publicado esas mismas, recomendaciones para los medios de comunicación. Es cierto que queda mucho por hacer. También es cierto que las redes sociales han cambiado la manera de comunicarnos, ya no podemos hablar de medios generalistas, ¿no? Porque las redes también son un medio para comunicarse, los podcasts son un medio para comunicarse, los chats, los foros, y están por todas partes y cualquiera se puede convertir en una persona influyente, ¿no? Hablamos de personas influyentes que pueden causar un efecto preventivo o un efecto contagio también al respecto de la conducta suicida, porque si un personaje muy conocido que tiene millones de seguidores, sea quien sea, comunica algo y lo hace de manera irresponsable, no nos olvidemos TikTok y todas estas nuevas redes que tenemos ya en funcionamiento con las franjas de edad más jóvenes, que puede afectar directamente. Pero a mí me gustaría también hablar de cómo podríamos tener datos más fiables. Hemos comentado los estudios de investigación, pero ya comentamos previamente, y me parece muy interesante, algo de lo que no se habla, que son pues las autopsias psicológicas, que es algo que me parece muy interesante para entender mejor, tener datos más fiables sobre los suicidios, porque esto no lo hemos dicho, pero hay 4.000 suicidios al año en España, pero en realidad esas cifras se verían incrementadas si supiéramos cuáles de los accidentes por ahogamiento o por accidente de tráfico o por otras muchas causas son también suicidio y que no están, no se registran como suicidios porque no sabemos si son o no son. Con lo cual, ¿qué avance hay en la autopsia psicológica? ¿Qué es? Y si eso podría ser una vía para entender mejor y poder crear medidas preventivas más adecuadas. Comentarlo. Bueno, si quieres lo comento. Tú has vivido el nacimiento de la autopsia psicológica, La autopsia ¿no? psicológica es una autopsia forense realmente, es un elemento de la medicina forense que no se utiliza con mucha frecuencia, porque todos sabemos que cuando alguien fallece se hace una autopsia física, pero la autopsia psicológica, que no es fácil de llevar a cabo, es una autopsia difícil, porque consiste en entrevistas a veces muy estructuradas, y de hecho Miquel me pasó hace poco un trabajo magnífico sobre la autopsia psicológica, que es tratar de dilucidar, después de que una persona ha fallecido, preguntando a los familiares, a los allegados, a las personas que han tenido contacto con él, incluso no en un primer momento, sino también en meses anteriores, que han podido detectar, que hubiera podido hacer pensar que esa persona podría suicidarse. Yo creo que los psiquiatras, en los pacientes que acuden a nuestra consulta, sí que tenemos costumbre a veces de detectar el riesgo de suicidio de un paciente depresivo grave o psicótico grave,
incluso ese es un motivo de plantear un ingreso hospitalario en un momento determinado. Pero habitualmente esos suicidios a veces inesperados, porque muchas veces, bueno, se ha suicidado, ¿y por qué? ¿Qué pasaba? Es la pregunta que se hace a veces la familia y que le atormenta durante mucho tiempo, porque tienden, por una parte, o bien a culpabilizarse de no haberse dado cuenta, o no haber sido capaces de evitarlo. Entonces, la autopsia psicológica intenta reconstruir de alguna manera, como digo, preguntando a todo el entorno qué señales había de que esa persona pudiera llegar a cometer un suicidio. ¿Y qué señales hay antes? ¿No? También, porque hablar de autopsia ya es cuando la persona haya fallecido, pero realmente si queremos llegar antes, ¿qué señales nos pueden alertar pues, por ejemplo, y qué podemos hacer las personas cambios de conducta inexplicables, aislamiento, el silencio, la falta de comunicación, son muchos, pero muchas veces son muy indetectables, incluso porque el individuo que tiene la intencionalidad clara de suicidarse, y hablamos de suicidio consumado, lo oculta celosamente. Yo no sé, porque yo he estado muchos años trabajando en un servicio de psiquiatría, pero se nos han suicidado algún paciente, incluso estando ingresado dentro de la propia unidad de psiquiatría, cuando se supone que allí la protección tendría que haber sido máxima. Y aquí hay alguien que recordará, como Maribel o Merche, que recordarán casos muy concretos en los que incluso no llegamos tampoco los que les tratábamos, médicos, enfermeras, todo el personal sanitario, a detectar ese riesgo, y ese riesgo ha existido. Y no solamente, no solo en servicios de psiquiatría, ha habido en los hospitales, yo recuerdo uno muy trágico, de un paciente de otro servicio, no voy a mencionar cuál, que el día que recibió un diagnóstico de una enfermedad muy grave, subió al último piso del hospital y se tiró desde allí. Ni era un enfermo que estuviera diagnosticado de ningún trastorno psiquiátrico, ni por supuesto el especialista que le atendió, cuando le dio el diagnóstico, se le pasó por las mientes que aquel diagnóstico podría dar lugar a... Sí, la discusión entre qué porcentaje de suicidios son predictibles y qué porcentaje son prevenibles es una discusión que tenemos siempre, ¿no? Y que casi siempre acabamos en este punto, ¿no? Es decir, ¿es predictible, es previsible, ¿no? ¿Es prevenible? ¿No? Estos tres términos serían difíciles de manejar en este sentido y muchas veces decimos, pues, poco, ¿no? Porque muchas veces los indicadores que podían ser síntomas, comportamientos, conductas, ¿no? Es lo que intentamos analizar, pero es verdad que muchas veces o minusvaloramos estas conductas o en otro caso las sobrevaloramos, sobre todo en algunas personas con alguna enfermedad mental previa. Y ahí nos lleva muchas veces a inducir a error. Por eso yo he comentado, sobre todo para la gente joven, que es lo que más nos preocupa últimamente, esta línea de investigación de intentar identificar a través de los teléfonos móviles, ¿no? Que es lo que ahora, yo supongo que aquí hay gente joven y gente que tiene hijos seguro, y la gente está pegada al móvil, ¿no? Hoy venía yo en el avión y era espectacular. Yo creo que no había casi nadie que no se haya pasado en el avión con el móvil en la mano, jóvenes, mayores, ¿no? Los movimientos de lo que la gente va buscando en el móvil, ¿no? Lo que va haciendo, cómo se va moviendo, qué va insinuando, qué conductas, qué comentarios se está haciendo, quizá nos va a permitir identificar en el futuro algunos predictores más claros de los que tenemos hasta ahora, ¿no? Y verlo sobre todo en algunas personas,
poder identificar cuando ha cometido una tentativa de suicidio. Por eso este grupo de la gente que ha cometido una tentativa es tan importante, y tú en tu libro yo creo que lo recoges de una forma espléndida, porque hay muchísimas perspectivas allí, muchísimos indicadores de esto que estamos comentando. Ver si en estas personas que han cometido una conducta podíamos haber visto, a través de todos estos movimientos, haber identificado en esta persona, chica, chico, quien sea, factores predictivos o primeros brotes de lo que luego va a ser una tentativa, sobre todo de cara a prevenir futuras tentativas, ¿no? Y eso quizás son líneas de investigación que pueden ser potentes de cara al futuro, porque vemos que las anteriores no nos han llevado todavía a ningún buen puerto, lamentablemente, porque no hemos visto esta reducción de conductas. Perdona. No, claro, totalmente. Al final llegamos al punto que sabemos que es una constante, ¿no? Las cifras de suicidio no han tenido unas bajadas o unos aumentos extraordinarios, sino que se ha mantenido una constante, y yo creo que hemos de encontrar esas líneas de prevención que funcionan y que sabemos que están funcionando ya quizá en otros países, ¿no? Pues copiarlas, generar otras mejores y seguir trabajando e investigando. Yo quería, antes de pasar a las preguntas de las personas del público y de las personas que están viéndonos en YouTube, bajar un poco también a la experiencia personal, ¿no? De cómo lo viven o cómo lo hemos vivido las personas que hemos pasado por ahí, cómo los viven los familiares también de quienes han perdido a un ser querido por suicidio. Y es un poco cómo podemos ayudar a que la sociedad también no estigmatice, rompamos este tabú definitivamente, podamos hablar de cómo nos sentimos y de cuando una conducta suicida, porque obviamente la persona que la está viviendo sabe que necesita ayuda, cómo podríamos romper esa barrera también y qué medidas, porque como tú has dicho, hoy ha funcionado fenomenal con los accidentes de tráfico, pues necesitamos en este reto que tenemos, y con eso resumiríamos, ¿no?, el reto que tenemos por delante. ¿Qué pediríais vosotros o qué creéis que necesitamos? Sé que es difícil, sé que tenéis una frase, sé que no hay tiempo, pero ¿qué destacaríais que necesitamos? Porque al final son personas las que están sufriendo, y creo que es muy positivo el poder tener pues una esperanza, ¿no? Que al final es que las personas del libro también lo que han encontrado es una esperanza, y cómo podemos ir encontrando esas esperanzas cada una de las personas. No sé si tenéis alguna respuesta concreta, algo más global. Yo diría 3 o 4 cosas que me parecen fundamentales. Una, evidentemente, mejorar la atención a los pacientes con enfermedad mental. Esto es crucial, ¿no? Porque decimos que es la puerta de entrada. Luego, vigilar el consumo de sustancias, sobre todo en gente joven. Yo soy muy insistente en esto, ¿no? Y se lo insisto a los alumnos, que son médicos que van a ser no psiquiatras, sino de otras especialidades, que lo vigilen mucho. Esto a mí me parece que eso sí que es política de salud pública futura, y me parece que es muy complicado, va a ser muy complicado ayudar. Disminuir la accesibilidad probablemente a estos métodos que van ayudando, ¿no?, a lo que estamos comentando, a las conductas suicidas. Y mejorar la atención específica a grupos de riesgo, ¿no? Y en grupos de riesgo, tanto digo personas de edad avanzada como jóvenes, personas que están en exclusión social, ¿no?, con problemas que me parecen también muy importantes, ¿no? Algunos síntomas clínicos son muy relevantes también dentro de la propia depresión, por ejemplo. Ahora estamos viendo que es muy relevante lo cognitivo, la concentración, la atención, la memoria, el aislamiento, que decía Carmen, que muchas veces es mucho más cognitivo que no afectivo. Ahora estamos, por ejemplo, es muy curioso ver cómo la conducta suicida en pacientes depresivos no correlaciona con la gravedad de la depresión. Esto es espectacular, ¿no? Y me parece que hay que comentarlo mucho. No por estar más deprimido o más gravemente deprimido hay más conducta suicida. Son otras variables. La impulsividad, por ejemplo, personas que son muy impulsivas. Ahí hay una relación muchas veces con la conducta suicida si tienen una enfermedad mental previa, ¿no?, con el consumo de sustancias más, etcétera, etcétera, ¿no? Estos grupos específicos de riesgo yo creo que hay que tratarlos, y luego poner en marcha las políticas. Algunas comunidades autónomas lo están intentando y lo están haciendo. Madrid, Cataluña ha sido muy pionera en este sentido, ha implementado una estrategia nacida en Alemania que ha funcionado muy bien y que se ha probado que está y que funciona a varios niveles: atención primaria, escuelas, incluso en policías que pueden atender a personas en situaciones especiales de riesgo. Es un programa muy complejo, pero evidentemente son programas costosos, de difícil evaluación, porque no siempre te permiten evaluar
cómo esto ha incidido en la disminución de la conducta suicida, donde juegan tantas variables, ¿no? Las genéticas, las psicológicas, las culturales, las sociales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en estos 4 o 5 ámbitos, si conseguimos mejorar estos 4 o 5 ámbitos, no veremos desgraciadamente esta reducción, como ha pasado con los accidentes de tráfico. Me parece espectacular lo que se ha hecho, ¿no? Pero vamos a intentar ver si conseguimos reducir estas cifras, que aun siendo pocas comparadas con los países asiáticos o los países de la órbita soviética antigua, ¿no? Son elevadísimos, incluso en el norte de Europa, ¿no? Intentaremos ver qué ocurre en los próximos años y analizar si todas estas políticas van consiguiendo que la curva, por lo menos, si no está disminuyendo, por lo menos que no aumente más ya, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo porque, claro, esas curvas son personas, son nuestros familiares, son a quienes queremos, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo una campaña que se hizo precisamente de tráfico en Cataluña, donde pues personas les decían, bueno, ¿qué cifras creéis que serían adecuadas de accidentes de tráfico en Cataluña? Y decían, pues 100, 150, 200. Y decían, bueno, ¿y si lo redujéramos a 3? Y decían, fenomenal, me encanta, 3 está muy bien. Y les ponían, bueno, ¿y si fueran estas 3 personas? Y salían fotos pues, de su hijo, de su madre, de su hermano. Entonces ahí ya esas personas decían, no, esas 3 personas tampoco, o sea, no queremos. Entonces yo sé que la tendencia al suicidio cero es algo muy ambicioso, ¿no? Y complicado, entrarían millones pero sí que creo que podemos trabajar mucho más para reducirlas, precisamente porque es necesario y porque se ha hecho poco, por lo menos desde el punto de vista de la sensibilización, de la visibilización, de la investigación, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer mucho más y que estamos en el camino, ¿no? Que es lo importante. Carmen, ¿tienes una frase final en este reto enorme? Solo quería refrendar lo que acaba de decir Miquel, que había que fijarse mucho en síntomas que no son los más aparentes, por ejemplo, la tristeza. Uy, ¿cómo que está deprimido si no llora? Es decir, algo tan simple como eso, y en cambio sí que tiene esos pensamientos cognitivos negativos que son los que le llevan a eso. Y creo que habría que tratar de fomentar de alguna manera el que las personas pudieran comunicar sus sentimientos. Eso creo que tiene que formar parte de un programa de formación, tanto con los profesores como con los padres, con los hijos. A los padres siempre se les dice que se han de comunicar con los hijos, no siempre se consigue, pero me viene a la memoria, con esto sí que termino, una frase que no recuerdo de qué filósofo era o de quién era, que decía que los hombres solo necesitan que otros hombres los escuchen. Rara cosa, tan difícil que a veces es un milagro. A lo mejor lo que hace falta es escuchar a los demás y saber qué piensan, qué sienten y qué necesitan, porque es la única forma positiva de que encontremos los recursos necesarios para ayudar. Sí. Muchísimas gracias, Carmen. Bromeamos sobre la muerte, pero sobre el suicidio no nos atrevemos, y si la persona que se ha suicidado está a nuestro lado o la conocíamos, ya no admite ninguna broma, ¿no? Y por eso es verdad que hemos pasado a que el suicidio estuviera silenciado, apagado, ¿no? Y hemos ayudado a que la gente no expresara sus emociones, no las comentara, no las facilitara. Sí, no, tú calla, no se lo digas a nadie. Sí, es verdad, porque la estigmatización, que hemos dicho tantas veces, que es un concepto ya tan viejo que ya casi nos da, ¿no? Pero que ocurre que la enfermedad mental sigue teniendo Nosotros hemos luchado muchas veces y hemos hecho campañas de la Sociedad Española de Psiquiatría con la doctora Leal, intentando asimilar la enfermedad mental a la enfermedad física, ¿no? Solo esto, ¿no? Con esto ya nos daríamos, yo creo que por satisfechos, ¿no? Claro. Que la gente, de la misma forma que es capaz de decir que le duele el estómago o que se ha roto una pierna, ¿no? Sea capaz de comentar que ha tenido una situación de estas características. Y no verlo en el lado que yo creo malo que se está produciendo ahora, ¿no? Y me permite, María, que es que ahora veo que hay gente famosos que están ganando dinero contando
sus historias psiquiátricas, ¿no? Eso no es eso lo que estamos diciendo, ¿no? Tampoco estamos es diciendo otras cosas diferentes, ¿no? No y por es desgracia se está estirando hacia este lado alguna vez, ¿no? Y a mí esto también me parece preocupante, sobre todo por lo que pueda resultar como efecto de afectar. Claro, hablamos otra vez de comunicación responsable, ¿no? Exacto. Pues haremos otro diálogo de la Fundación Cañada Blanc hablando de comunicación responsable. Me parece muy buena idea. En la sociedad, porque es importante los mensajes que enviamos, ¿no? Y el mensaje que queríamos enviar esta tarde es positivo, es preventivo, es de esperanza, porque sabemos que se puede prevenir el suicidio y que, bueno, pues si todas las personas que estamos aquí ya hemos escuchado y hemos, pues quizá tomado conciencia, ¿no?, de este enorme problema que tenemos, pues a lo mejor ya estamos más despiertas, más despiertos a lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Y como han comentado Miquel y como ha comentado Carmen, pues yo creo que escucharnos más y ser más red, que es muy importante en nuestra sociedad. Y bueno, agradecer de nuevo a la Fundación Cañada Blanc por este maravilloso espacio y ya dejar un espacio abierto para que bueno, puedan responder a vuestras preguntas. Tenemos un micro. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta quizás no está relacionada con el suicidio directamente, pero a mí, que he trabajado muchos años en psiquiatría, todavía me asombra, y es, yo no soy una gran conocedora de las redes, el TikTok a mí me asusta, pero estos dos niños de Inglaterra que por una apuesta han llegado a la muerte por asfixia, por ver cuánto aguantaban, ¿dónde lo podríamos encuadrar? ¿Es un problema de la adolescencia? ¿Es un problema cercano al suicidio? ¿Es un problema por encontrarle otro gusto a la vida? ¿Es simplemente una exhibición? ¿Qué es lo que es? Porque yo realmente me preocupa. Y yo he asistido, como decía antes la doctora Leal, a una persona que se suicidó el mismo día, y Mercedes estaba conmigo, que le dábamos el alta tirándose por la escalera de caracol, y lo único que me quedaron fueron unos sentimientos de culpa horrorosos. Pero, ¿qué sentimos ante estos niños? ¿Cómo lo podemos paliar? Sí, esto es uno de los... A veces nos llaman la atención conductas afortunadamente muy raras, ¿no? Y por eso muy extrañas o poco frecuentes, ¿no?, que ocurren como este caso, ¿no? Y le intentamos hallar siempre una explicación, porque nos reconforta pensar que la explicación es una enfermedad mental detrás, ¿no? Y entonces buscamos siempre una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si ha hecho esto será porque tenía una enfermedad mental, ¿no? Y muchas veces vemos que no hay un diagnóstico previo, que la autopsia psicológica que comentaba antes Carmen, cuando se hace la autopsia de lo que ha pasado anteriormente, si tenían un diagnóstico, si hacían un tratamiento, él habla con los familiares, ver qué han rastreado, qué han hecho últimamente estas personas. Probablemente en este caso, hasta donde yo sé, que no estamos muy lejos, no había ninguna enfermedad detrás, ¿no?, diagnosticada, eran niños muy jovencitos además, ¿no?, y que era una situación inexplicable desde el punto de vista También yo creo que a veces... periodísticamente a veces se intenta buscar esto que decimos, una explicación a algo que no la tiene desde el punto de vista ni racional, ni científico, ni mucho menos médico en estas cosas, ¿no? Afortunadamente lo que a veces está pasando poco. Pero la otra parte de lo que nos está llamando la atención es lo imprevisible que es muchas veces el suicidio, la conducta suicida, o la conducta simplemente peligrosa, ¿no? Porque a veces hay gente que asume conductas de peligrosidad derivada, ¿no?, de una enfermedad mental, y acaban en conductas que son conductas suicidas o parasuicidas, ¿no? Y esto es algo muy difícil de entender, ¿no? Yo tengo un paciente que tiene un hijo que es corredor de motos, ¿no?, de estas motos que se lanzan a estas alturas, ¿no? Habéis visto lo que hacen a mí me asusta. Motocross, exacto. Dice, bueno, mi hijo es un suicida, dice su madre, ¿no? Mi hijo es que no puede ser, no puede ser que haga estas cosas si no tenga una enfermedad mental. Están todos enfermos los que corren como mi hijo, dice, ¿no? Porque si no, no harían esto. Cuando le dices, no, pues tu hijo está bien, lo que pasa es que tu hijo... Ella cuando va se pone en la primera fila antes de que empiecen, o no sé dónde, pero está, y le dice, hijo, no corras mucho, ¿no? Claro, sin unas carreras, ¿cómo no va a correr el hijo, ¿no?, si lo que está haciendo es esto, ¿no? Pero me refiero a que las conductas humanas, ¿cuántas veces nos intentamos ver
explicar nosotros mismos conductas que hemos hecho que son muy difíciles de racionalizar o de explicar, ¿no? Yo cada vez estoy más asombrado. Pocas veces yo consigo decir, ¿por qué he hecho esto, ¿no? En un momento determinado. Pues a lo mejor porque me lo ha llevado la impulsividad, porque aquel día, ¿no?, tenía una situación física no adecuada, ¿no? Esta dificultad de explicar conductas humanas, ¿no? Yo creo que es casi inherente y la estamos perdiendo, porque cada vez que alguien pasa algo, intentamos explicar el por qué y el cómo ha llegado a esta situación, ¿no? Y muchas veces ni yo mismo me puedo explicar algunas de mis conductas, y lo siento, pero lo digo públicamente, porque muchas veces me cuesta por qué he hecho una cosa menor, ¿no? Cuando hablamos de una cosa mucho mayor, como la que estás comentando, pues juegan muchas variables, y el juego de muchas variables nos resulta muy difícil de evaluar desde el punto de vista, ¿no? Entonces, la psiquiatría es la única especialidad médica que no tiene ninguna prueba objetiva de diagnóstico. Es muy duro decir eso, ¿no? Ni una radiografía, ni una analítica, ni una prueba de neuroimagen, nada nos sirve para diagnosticar. Nos sirve para diagnosticar estrictamente la conversación con el paciente. Es un poco bagaje, ¿no? Porque es verdad que incluso nosotros mismos nos mentimos mucho a nosotros mismos, ¿o no es así, ¿no? Sobre todo en consumo de sustancias, en hábitos de vida, en estilos de vida, en alimentación, ¿no? En horas de sueño, ¿no? Casi nos engañamos mucho nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, por eso, perdona si me estoy extendiendo, el médico de atención primaria te dice, pero ¿cómo voy yo a intentar detectar un riesgo suicida si tengo una consulta de 10 minutos, ¿no? Que es esta situación tan difícil, cuando es verdad que la empatía, el hablar con un paciente, que se puede conseguir a través de una serie de entrevistas clínicas de larga duración y de establecer un contacto muy especial, muy particular, ¿no? La entrevista psiquiátrica es muy seductora, y digo seductora en un sentido, no en el sentido de seducción mal, sino intentar convencer al paciente de que realmente te cuente lo que le está ocurriendo, no las cosas externas que le cuenta al vecino por la escalera, ¿no? Y esta situación es muy compleja, ¿no? Y la entrevista psiquiátrica, insisto, es en la única especialidad en la que solo tenemos esto como instrumento diagnóstico, ¿no? Meter la pata ahí es muy fácil, ¿no? Y probablemente esto es uno de los factores que la entrevista, detectar conductas incipientes de riesgo de suicidio, es difícil en un paciente con el que no hemos podido establecer una complicidad muy alta, ¿no? En este sentido, ¿no? De relación médico-paciente. Doctor Ascaso había pedido Perdón. la palabra. Perdón si nos extendemos demasiado. Miguel, me ha parecido que estabas muy ilusionado con la posible vía del smartphone y las redes sociales, que es cierto que si pudiéramos seguirlas tendríamos el perfil de vida completo de una persona. Pero estamos hablando de dos situaciones. Una es que las personas con un intento de suicidio y tal no lo van a comunicar. No van a permitir que tú lo veas, me refiero. Es decir, lo pueden comunicar a sus amigos, pero no van a permitir que sigamos esa vía. Y si no es por la vía del permiso, vamos contra derechos fundamentales. Con lo cual, creo que es una vía casi muerta para este tema. ¿O no? Sí, no, te cuento. Nuestro compañero Enrique Vaca Jr., que además la profesora Carmen le conoce muy bien, lo han hecho con las tentativas de suicidio de 3 hospitales madrileños, y les han pedido autorización a los que han hecho la tentativa de suicidio. ¿Quieres entrar en este programa en el que te vamos a ir manejando todos tus datos? Entonces, hay un consentimiento informado y hay una aceptación por parte del paciente. ¿A qué colectivos se han dirigido? A los que han hecho una tentativa de suicidio, ¿no? ¿Sabéis que las tentativas de suicidio cuántas veces se dice? Hay que distinguir lo que popularmente se dice la llamada de atención, ¿no? Que esto es un término absurdo, pero bueno, porque muy manejado públicamente, ¿no? Hay instrumentos de evaluación, esto que a veces usamos nosotros, lo poco que nos ayuda en psiquiatría, estos test que llaman a veces, ¿no? Que en forma coloquial, para evaluar la gravedad de la letalidad de la conducta suicida, ¿no? Entonces, ellos han ido a un perfil muy concreto de personas con una alta letalidad, que la conducta suicida era muy potencialmente letal, les han pedido autorización y ellos han querido entrar. Y tienen una base de datos que está siendo muy potente, lo están haciendo ellos ahora, siempre con consentimiento informado previo. Pero muchos de los pacientes que han cometido una tentativa de suicidio, cuando salen del hospital, se les ofrece el programa. Y yo creo que la aceptación, no recuerdo la tasa ahora, pero la voy a preguntar, creo que era bastante más alta de lo que ellos mismos incluso habían previsto en principio, precisamente con las reservas que tú y que yo comparto totalmente que decías ahora. Gracias.
Tenemos dos preguntas más, me parece. El profesor Carbonell, creo que. Sí. Sí, hablando ahora también de derechos fundamentales, y vivimos en una sociedad con valoraciones muchas veces conflictivas, comprometidas, y claro, hemos estado hablando y ha sido una tarde apasionante, no puede ser de otra manera, además con psiquiatras, tan cualificados como los que tenemos aquí, de la identificación, de alguna manera, claro, del suicidio con la enfermedad mental. Pero al mismo tiempo nos movemos en la necesidad del reconocimiento al derecho a la autodeterminación. Tenemos una ley de regulación de la eutanasia donde se plantea el suicidio asistido. A mi juicio es una ley muy garantista en el sentido de dilucidar y llegar a una conclusión indubitada sobre que se trata de una decisión racional, con la racionalidad lógica del sujeto, racionalidad subjetiva, que no hay una influencia externa y, bueno, eso nos hace movernos en una paradoja. Paradoja que además se va a incrementar porque el Tribunal Constitucional alemán, en una sentencia yo creo que muy importante y que llegará aquí, se plantea incluso que ese derecho a la autodeterminación obliga a respetar el derecho a la intervención de terceros, a la ayuda pública o privada, y que además ese reconocimiento no debe limitarse a una situación de enfermedad terminal, ni siquiera de padecimientos físicos, a lo que se suele llamar un contexto eutanásico. Si circulamos por esa vía, me pregunto cómo podemos realmente llegar a determinar y a dilucidar cuándo se está ejerciendo un derecho de autodeterminación o cuándo hay circunstancias que nos obligan justamente a lo contrario, a impedir que se pueda producir un suicidio que es fruto de una decisión que no es propia, que no es sana y que en definitiva obedece a una enfermedad mental. Yo recuerdo que la primera vez que yo ingresé en la Real Academia de Medicina como académica correspondiente, que era muy jovencita, uno de los profesores de la facultad me riñó mucho porque yo hablé de conducta suicida en aquel momento y porque comenté algo como lo que tú has dicho, que había todo un pensamiento filosófico, que había autores muy conocidos que planteaban que tenían el derecho, como tú dices, a determinar el final de su vida. Por cierto, hoy he leído que Jean-Luc Godard ha muerto por un suicidio asistido, con 91 años de edad. Todos conocen al famoso director de Al final de la escapada, lo cual parece que es bastante coherente con su filosofía de vida en cierta medida. Lo digo porque eso que tú has dicho, cuando en algún foro lo planteas, se llevan las manos a la cabeza, como diciendo, ¿no? Pero ¿cómo puede existir una filosofía de vida que consista precisamente en eso, que nace en la época de la analítica existencial y todo eso? Eso es algo que tú conoces muy bien y que a lo mejor debíamos discutir en el comité, en el Consejo Jurídico Consultivo, del que formas parte y con el que tenemos una excelente relación. Pero a mí me riñeron por mencionar que a lo mejor uno se suicidaba porque quería desaparecer sin necesidad de tener ningún trastorno mental ni ninguna razón, ni la simple razón de querer dejar
de existir. Sí, No yo sé. creo que la ley de la eutanasia parece que todos lo entendemos bien a partir de una enfermedad física, ¿no?, incurable, Sí, que provoca grandes pero no, problemas. en este caso no había Pero en enfermedad. el caso de la enfermedad mental, la complejidad hace que sea más fácilmente discutible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, yo a veces, cuando algún paciente no quiere, cuando hemos visto que pacientes no quieren ingresar o no aceptan un tratamiento, no la aceptación de tratamiento, por ejemplo, que es otra cosa que hemos discutido en algún foro antes, ¿no? Cuando un paciente tiene que aceptar un tratamiento, que puede ser un ingreso hospitalario, puede ser un tratamiento farmacológico, puede ser un tratamiento psicoterápico, ¿no? Y a veces hay personas que son condenadas a seguir un tratamiento cada 15 días, ¿no? 15 días, y presentarse cada 15 días, y si no, y tenemos pacientes de estos que hay que comunicar al juzgado que no. Claro, yo creo que el tema, y con eso acabo, creo que es que la enfermedad mental sí que es un coartador de la libertad, ¿no? Yo creo que la libertad individual está coartada cuando el paciente te dice, no, yo soy libre de hacer esto. Si tú eres libre en cualquier momento. Ahora, ¿hasta qué punto la enfermedad mental no te rompe el criterio de libertad y que entonces no puedes discutirlo, ¿no? Y ahí, pero creo que es un punto de discusión enorme en el que hay, y que seguramente quizá luego al final pesan más a priori y criterios más, casi diría, sociopolíticos, ¿no? Probablemente en la respuesta final que da uno en uno, que damos todos, ¿no?, que no los que puedan sustentarse, porque seguro que los podemos apoyar desde el punto de vista jurídico y médico, desde muchos puntos de vista, pero sí, es un tema, a mí me parece apasionante, y creo que no sé si Paula lo recogerá como próxima idea de futuro, pero estoy seguro que sí, que una discusión de estas características nos llevaría una tarde preciosa entre todos. Yo, al respecto de este tema, que no quería entrar en el ámbito médico ni jurídico, pero sí experiencial, sí que es cierto que cuando muchas personas, tanto periodistas como profesionales, hablan de personas que han intentado suicidarse o que se suicidan, cuando hablan de decisión, de decidir suicidarse, a mí ese verbo ya me resulta extraño, porque en ese momento, según mi experiencia y la de las personas, por ejemplo, que he entrevistado y con quienes hablo, el poder de decisión no está tan claro, porque solo ves ese camino. Es decir, no sé si me explico, solamente ves una salida y es esa, no existen otras opciones, con lo cual yo creo que lo que nos planteamos aquí, cuál es el motivo positivo de este encuentro, y lo que queremos todo el mundo es ofrecer esa salida, ¿no? Es mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo, porque entran en juego enfermedad mental, y volvemos al aspecto muy individual de cada persona, pero yo, cuando se habla de decisión, me resulta muy raro. Yo no sé si las personas que se suicidan o que intentan suicidarse lo deciden o no lo deciden, no lo sé. Me lo pregunto, y yo misma estuve en ese lugar. Me pregunto si yo decidí o si realmente fue algo que es que no había otra opción para mí, ¿no?, en ese momento. Entonces es muy complejo, y sin entrar, por supuesto, en el ámbito del aspecto del suicidio asistido, de la eutanasia, pero... En el caso de la mayoría de los que cuentas tú en el libro amarillo, Sí. Yo creo que explican muy bien esta frase tantas veces repetida, que si uno tiene una enfermedad, el suicidio es una solución permanente a un conflicto temporal, ¿no? Y dices, si yo puedo resolver este conflicto temporal, ¿por qué haber tomado una solución permanente, ¿no?, que ya no tiene una solución definitiva, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a un conflicto que es temporal cuando está la enfermedad mental? Claro, cuando esto no está, es cuando entran en juego todas estas discusiones que estamos planteando, ¿no? Sí, y creo que de hecho hay estudios con las personas que han intentado suicidarse de qué índice de personas se han arrepentido en el momento del suicidio. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro de una madre que perdió a su hijo por suicidio, y el hijo vivió un día, ¿vale? Y entonces esto es muy duro, pero lo cuenta ella en el libro. Y en ese día, cuando estuvo ingresado, y todo continuamente era un arrepentimiento continuo, no sobrevivió. Y perdón que me emocione, pero la realidad es que hay un alto índice, ¿no?, parece ser, igual me equivoco, pero creo que hay algún estudio que dice que la mayoría de las personas se está arrepintiendo en el momento, o cuando está incluso en curso, ¿no?, un suicidio en curso, y se arrepienten. Entonces, claro, ese poder de decisión es un poco complicado.
por eso tenemos a los mejores profesionales y al mejor público que podemos tener, pues para abordar temas muy complejos. Es muy complejo esto. Pero bueno, creo que hay que ser valientes y hablar de ello. Tenemos una última pregunta, me parece. Sí, a ver, el tema del suicidio es tan poliédrico que creo que no lo podemos dejar exclusivamente en manos de los psiquiatras. Es como la política, es tan importante que no puede estar solo en manos de los políticos. El suicidio no debe de, aunque son necesarios, los psiquiatras también sois imprescindibles, pero no es la única visión. Y la sociedad debe de entender que a veces hemos salvado a alguno y lo ha salvado el vecino de al lado. No lo ha salvado ningún psiquiatra, yo soy psicólogo, no lo ha salvado ningún especialista, entre comillas, ¿no? Este señor, disculpa, nuestro al principio no sé cómo se llama usted es psiquiatra, ¿no? A ver, ha comentado, dice, es que, por desgracia, no tenemos un diagnóstico del suicida, no hay una sintomatología claramente definida y tal, ¿no? No lo hay en los, digamos, en el DSM, en la CIE, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que hay dos características comunes a todas las personas que han intentado y algunas de ellas que han conseguido suicidarse. En primer lugar, es un dolor insoportable y, en segundo lugar, la falta de recursos para afrontar ese dolor. Es decir, la única solución que encuentran para dejar de sufrir es dejar de vivir. Sin embargo, eso se contrapone a la tendencia natural que todos los seres humanos tenemos de seguir viviendo. Por eso lo que acaba de decir María, que incluso durante el acto hay dudas. Hay dudas porque quieren vivir, pero también quieren dejar de sufrir. El drama es que no saben cómo resolverlo. Y eso no aparece a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 o a los 60. Eso se educa desde los 0, 1, 2, 3, 4, 5 años. Es decir, la clave de la prevención, porque Sanidad interviene cuando ya hay señales de suicidio. El predictor más fiable del suicidio es el intento de suicidio. Y ahí, vamos, Sanidad entra a saco. Pero, ¿qué es lo que ha provocado ese intento de suicidio que no ha salido bien? Esa es la clave. Y la clave siempre es el dolor. Y la segunda clave es de dónde viene ese dolor. Es decir, y ahí esa es la verdadera prevención, que se hace desde la escuela. Porque en el caso de los adolescentes, los padres los llevan al hospital, pero a la escuela van todos. En el hospital hay batas blancas, hay un cierto estigma, hay más unidades de salud mental, etcétera. En la escuela no hay ningún estigma. Ahí van blancos, negros, rojos, amarillos, ricos, pobres, va todo el mundo. Y ahí es donde se empiezan a manifestar las primeras señales de dolor. Y ahí es donde tenemos la gran responsabilidad de los educadores para intentar ayudarles. Yo estoy viendo niños, y no está en el DSM ni en la CIE, pero hay niños de 2, 3 años que tienen niveles muy altos de ansiedad, incluso de depresión. Que no es que estén tristes, es que, vamos, no paran de saltar, no paran de moverse, están muy delgaditos. En fin, normalmente se les diagnostica de TDAH, se les da un poco de metilfenidato y a la marcha. Bueno, tan pequeñitos no. No, tan pequeñitos no, es cierto. Pero vamos, la intervención farmacológica es importante, pero no es la única. No es la única. La educación y la detección precoz desde infantil, desde primaria, porque los cortes donde más se ven son en los institutos, esas autolesiones, esos ataques de pánico se producen en los institutos. Algunos van al médico, otros no van, pero es ahí donde tenemos las claves y se producen siempre, o casi siempre, por problemas de ansiedad. Yo he visto 2 niñas suicidarse con ningún factor de riesgo, sin ningún factor con todos los de protección. Una se tiró en su instituto por el hueco de la escalera y el otro, aquí de Valencia Ciudad, y otro que se subió, un chaval de 14 años, se subió a la azotea, lo tenía ya previsto y se lanzó desde la azotea. Los 2 de colegios privados, familias maravillosas, destrozadas actualmente. ¿Por qué lo hicieron? Pues indudablemente porque estaban sufriendo. Creemos que fue un tema de identidad de género que no pudieron comunicar y que no pudieron hablar. Es decir, la clave entiendo que es, y para no enrollarme más, en la aceptación de las emociones. Ahora está muy de moda estar muy bien. Y está muy bien estar bien, pero a veces estamos mal. Tenemos derecho a estar mal. Queda muy mal decir que estoy triste. Queda muy mal decir que estoy enfadado. Queda muy bien decir que estoy muy bien. Las redes sociales son una sarta de mentiras
de fotos ahí de chicas y chicos guapísimos, lo contentos que están. Y quien no se siente así, o muchos adolescentes creen que es normal estar así. Y es normal estar así, pero otras veces también estás muy mal. Y se sienten raros, y se sienten rechazados. Es decir, la aceptación desde niño de que tengo derecho a estar triste y no pasa nada, de que tengo derecho a tener un conflicto con mi amiguito y después ver que me enseña a resolver ese conflicto, que me enseñen a afrontar mis dificultades, mis tristezas, etcétera, es la mejor forma de prevención del suicidio. Afrontar las dificultades, aprender a manejarlas, aprender a gestionarlas. Todas las emociones son buenas, todas, hasta el odio, si duran poco. El drama está si se alargan demasiado. Estar triste un día o dos es normal, no pasa nada. Estar triste un año entero es un problema. Entonces, esa aceptación de las emociones, esa aceptación de mi entorno amable que me las acepte y esa libertad para poder manifestarlas y expresarlas, creo que es un factor determinante para la prevención de la salud mental, o sea, de las enfermedades mentales y del suicidio. Y en eso la escuela, los psicólogos, los psiquiatras y la sociedad y los servicios sociales y las familias hemos de ir todos a una. No hay nadie por encima de nadie. Esto va en horizontal. Hemos de ir todos juntos. Es decir, no es una escalera, es una línea horizontal en la que todos debemos de colaborar. Eso es lo que hemos Gracias. intentado decir con la necesidad de los grupos de formación. Yo soy más modesto en mis planteamientos, de verdad. Creo que yo intento arreglar lo que tengo cerquita, intento aclararme un poquito más en mis constantes vitales, por decirlo de alguna forma, y saber, yo creo que mezclar las emociones de los niños de 2 años con el mundo general, el tratamiento farmacológico del TDAH, el bienestar emocional, es un poquito más complicado y yo no llego a estas cosas. Soy más modesto en planteamientos. Yo creo que cada uno en el ámbito de trabajo tiene que procurar resolver las cosas que se detectan desde un punto de vista riguroso, metodológico y bien planteado e intentar allí resolver aspectos concretos en factores de riesgo de conductas como las que estamos analizando. A mí también me gustaría cambiar la sociedad, que en las escuelas se enseñara mejor, que la gente fuera más buena, que la gente todo fuera a una, pero no vamos todos a una. Yo hay padres que veo que no me parece bien que eduquen a sus hijos, porque creo que los van a educar muy mal. Es que estoy convencido, es que lo veo que los educan muy mal. Y entonces sí que podemos intentar resolver el mundo desde una silla, pero yo creo que no lo conseguiremos. Yo creo que soy mucho más modesto, y con esto acabo, por favor, Quiero que acabemos porque si no, no. Hay que ser modestos en el planteamiento, porque si queremos resolver la sociedad desde una silla, lo tenemos muy difícil. Yo creo que hay que resolver aspectos concretos, de conductas concretas o de situaciones concretas, y cada uno en su ámbito de experiencia. Vamos. Muchísimas gracias, Miquel. Muchísimas gracias por vuestras preguntas, por vuestra participación, por vuestra asistencia. Muchas gracias a la Fundación Cañada Blanc de nuevo por este maravilloso espacio y bueno, que disfrutéis del resto de la tarde y bueno, por aquí vamos a estar si tenéis más preguntas o si queréis acercaros, porque me parece que ahora nos quedamos un ratito. Muchas gracias.